En Marte se encuentra el volcán Olympus, que es la montaña más alta del sistema solar, con una altura de 21 kilómetros y 900 metros, lo que es 2,5 veces más alto que el monte Everest, el pico más alto de la Tierra. Imaginen. Esta majestuosa montaña se formó como resultado de múltiples erupciones que ocurrieron a lo largo de millones de años, y tiene un diámetro de aproximadamente 600 kilómetros, comparable al tamaño de un país entero. Pero esto no es todo. Olympus está rodeado por una vasta región conocida como la planicie olímpica, donde se pueden encontrar impresionantes capas de lava y rocas sedimentarias que cuentan su historia tumultuosa. ¿Sabían que el propio volcán tiene apenas visibles cráteres en su cima, que podrían ser resultado de viejas explosiones? Esto nos revela secretos perdidos sobre la actividad geológica de Marte. Además, Olympus, que es activamente estudiado mediante satélites orbitales como el Mars Reconnaissance Orbiter, tiene pendientes que en algunos lugares alcanzan un ángulo de 30 grados. Imaginen cómo se ve. Pendientes escarpadas cubiertas de flujos de lava que alguna vez podrían haber corrido como ríos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. Debido a la baja gravedad de Marte, las montañas volcánicas pueden crecer mucho más altas que en la Tierra. Esto se debe a que la gravedad de Marte es solo el 38% de la terrestre, lo que permite a gigantes como Olympus alcanzar tales alturas increíbles. Si pensaban que el Everest es algo impresionante, imagine estar al pie de Olympus y mirando hacia arriba a sus impresionantes pendientes que se extienden en el cielo azul infinito. También es digno de mencionar que en las pendientes de Olympus hay enormes rastros de lava que pueden contar cuándo ocurrieron las erupciones. Cada capa es como una página en un libro donde se escribe la historia de la formación del planeta. Y lo más impactante, el volcán Olympus podría estar activo. Los estudios muestran que las últimas erupciones podrían haber ocurrido hace solo unos pocos millones de años. Por lo tanto, Olympus no solo es un orgullo de Marte, sino también un objeto potencial para futuras investigaciones que podrían revelar secretos no solo sobre el planeta, sino también sobre la naturaleza del vulcanismo en el sistema solar. El telescopio espacial Hubble ha realizado más de 1.400.000 observaciones en sus 30 años de funcionamiento, lo cual es asombroso incluso para los pronósticos más optimistas. Imagina, es como si cada día durante toda su misión registrara varios objetos únicos, revelándonos los misterios de la vastedad del universo. Durante este periodo, Hubble ha enviado a la Tierra alrededor de 150 terabytes de datos, lo cual es equivalente al almacenamiento de casi 30.000 películas en alta definición. Una sola fotografía de la nebulosa de Andrómeda realizada por este telescopio muestra más de 30 millones de estrellas, y esto es solo uno de muchos ejemplos de su increíble capacidad para registrar detalles que son invisibles para el ojo humano. Pero esto no es todo. Gracias a Hubble, los astrónomos han podido estudiar en detalle los procesos de formación de estrellas, observar agujeros negros y analizar exoplanetas más allá de nuestro sistema solar. ¿Sabías que sus observaciones ayudaron a descubrir que el universo se expande más rápido de lo que se pensaba anteriormente? Un hallazgo que sorprendió a la comunidad científica y obligó a revisar muchas teorías sobre la cosmología. Ahora imagina que cada año Hubble envía a la Tierra datos que requieren la colaboración de miles de científicos de todo el mundo para su análisis e interpretación. Estos estudios se realizan a tal escala que ha sido posible cartografiar más de 7.000 galaxias simultáneamente. Y como si esto no fuera suficiente, Hubble también ha contribuido a la creación de un mapa de la materia oscura, que representa el 26% de toda la masa y energía del universo. ¿Sabías que lo más asombroso de todo? Muchas de sus observaciones han servido de base para investigaciones adicionales que han llevado a una serie de nuevos descubrimientos, incluyendo la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas. En el centro de algunas galaxias se encuentran los cuásares, que son los objetos más brillantes del universo y cuya luminosidad puede superar la de 1 trillón de estrellas. Imaginen, un cuásar puede emitir tanta energía que su luz llega hasta nosotros desde miles de millones de años luz. Estos gigantes cósmicos se forman cuando la materia cae en un agujero negro de masa millonaria o incluso billonaria, comparable a la masa del Sol.
El proceso de acreción, en el que la materia gira alrededor del agujero negro y se calienta hasta temperaturas increíbles, genera potentes ondas de radio y radiación de rayos X, que podemos observar desde la Tierra. Pero esto no es todo. Los cuásares pueden estar rodeados de potentes chorros que aceleran partículas hasta casi la velocidad de la luz. Estos chorros pueden extenderse por decenas de miles de años luz, y su energía puede influir en el espacio circundante, formando galaxias y estrellas. ¿Saben cuántos cuásares han descubierto los astrónomos? Más de 2 millones. Y este número sigue creciendo cada año, gracias a nuevos telescopios y tecnologías. Pero lo que realmente impresiona es que los cuásares fueron más activos hace unos 10.000 millones de años, lo que sugiere que en la joven universo ocurrieron eventos grandiosos de los que aún tenemos que aprender. Y ahora imagine que estos objetos brillantes pueden ser visibles incluso a través de nubes de gas y polvo, lo que los convierte en verdaderos faros en el espacio. Los estudios muestran que los cuásares pueden utilizarse para medir distancias a galaxias lejanas y que su luz puede contar sobre la composición química de la joven universo. Por ejemplo, la espectroscopia de cuásares ayuda a los astrónomos a entender cómo cambiaba la composición de las galaxias a lo largo de miles de millones de años. Pero lo más asombroso es que en los últimos años, los científicos han descubierto que algunos cuásares están relacionados con la formación de nuevas estrellas, lo que los convierte en fuerzas tanto destructivas como creadoras en el universo. Cada nuevo cuásar revela nuevos misterios sobre nuestro cosmos, y algunos de ellos podrían incluso ser la clave para desentrañar los enigmas de la materia oscura y la energía oscura, que componen casi el 95% de toda la materia del universo. Imagina una planeta donde la mayor parte del núcleo está compuesta de diamantes. Sí, no te has equivocado. Este no es un cuento de ciencia ficción, sino una realidad. La exoplaneta llamada 55 Cancri puede contener diamantes, y esto es impactante. Esta exoplaneta es 2 veces más grande que la Tierra y 8 veces más pesada, lo que crea condiciones increíbles para la formación de tales piedras preciosas. Ahora imagina, la temperatura en su superficie alcanza más de 1300 grados Celsius, lo que la hace no solo caliente, sino también capaz de convertir el carbono en diamantes bajo una presión de 50.000 atmósferas. ¿Sabes lo más extraño? Los científicos creen que planetas similares no son únicos en nuestra galaxia. Actualmente, los astrónomos han descubierto más de 30 exoplanetas que podrían tener características similares. Estos mundos orbitan alrededor de estrellas similares a nuestro Sol, a una distancia de 100 a 200 años luz de la Tierra. Pero esto no es todo. El proceso de formación de tales planetas es una verdadera alquimia cósmica. Cuando las estrellas se agotan de combustible, desprenden sus capas externas, dejando un núcleo rico en carbono. Con suficiente presión y temperatura, el carbono comienza a cristalizarse, formando diamantes que pueden ser del tamaño de una montaña. Pero lo que es aún más impactante, los científicos continúan investigando cómo tales planetas pueden influir en nuestra comprensión de la formación de sistemas planetarios. Los estudios muestran que tales planetas pueden ser comunes entre diferentes tipos de estrellas, abriendo nuevos horizontes en la astronomía. Y en este contexto, los diamantes en los planetas no son solo un sueño para los joyeros, sino también la clave para desentrañar la evolución de los sistemas planetarios en el universo. ¿Cuántos más mundos de diamantes podremos descubrir en las próximas décadas? En el espacio existen verdaderos monstruos, los magnetares, que son estrellas de neutrones con campos magnéticos, que son miles de millones de veces más fuertes que el campo magnético terrestre. Imagina una fuerza capaz de deformar el espacio y el tiempo. El campo magnético de un magnetar puede alcanzar hasta 100 millones de teslas. Para ponerlo en perspectiva, el campo magnético de la Tierra es de aproximadamente 5.000 microteslas. ¿Sabes qué ocurre cuando te encuentras cerca de un campo tan poderoso? Los corazones humanos y la electrónica comienzan a comportarse de manera extraña, y tus propias moléculas pueden cambiar literalmente su estructura bajo la influencia de tales fuerzas. Pero esto no es todo. Los magnetares pueden emitir rayos X y rayos gamma, que son las formas más potentes de radiación en el universo. Una de las estrellas más conocidas de este tipo, el magnetar conocido como Septiembre 2030,
se encuentra a una distancia de aproximadamente 80.000 años luz de nosotros y emite una cantidad de energía equivalente a la de millones de soles. ¿Sabes lo más increíble? Estas estrellas pueden girar a una velocidad increíble, alcanzando hasta 7 veces por segundo, lo que genera poderosos brotes de rayos X. Pero su vida no es eterna. En última instancia, pueden agotar sus reservas de energía y explotar en supernovas colosales, dejando solo vacío y misterio a su paso. Y cuando piensas que ya sabes todo sobre las estrellas, llega la información sobre los magnetares, que incluso pueden influir en el tiempo. Sus potentes campos magnéticos pueden ralentizar el tiempo en su entorno. Parece que en este caos cósmico hay muchas más enigmas sin resolver que continúan causando asombro y admiración. En los vastos espacios de nuestra galaxia existen exoplanetas que pueden hacerte dudar de la realidad. Se trata de los Júpiteres calientes. Estos gigantes, que suelen ser varias veces más grandes que Júpiter, se encuentran muy cerca de sus estrellas, y la temperatura en su superficie alcanza niveles tan altos que allí llueve vidrio fundido y hierro. Suena como una fantasía, ¿verdad? Pero aquí tienes los hechos. En tales condiciones, el viento puede alcanzar velocidades de entre 5.000 y 7.000 kilómetros por hora, lo que es varias veces más rápido que la velocidad del sonido. En tales condiciones, las moléculas de hierro y silicio elevadas a la atmósfera se condensan instantáneamente y se convierten en gotas de vidrio fundido que caen a gran velocidad sobre la superficie. Imagina lo que debe ser. En lugar de la lluvia habitual que conocemos en la Tierra, allí reina una verdadera tormenta de trozos de vidrio calientes. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Si piensas que tales condiciones son solo hipotéticas, ten en cuenta que los astrónomos ya han descubierto más de 30 de estos exoplanetas a solo unas pocas cientos de años luz de nosotros. Por ejemplo, el planeta WASP-121b, que se encuentra en la constelación de Pegaso, tiene una temperatura de alrededor de 2000 grados Celsius en su lado luminoso. Pero eso no es todo. En el lado oscuro de este planeta, donde la temperatura es significativamente más baja, podría haber nubes que contengan gotas de agua, pero no en el sentido que conocemos, sino en forma de cristales de hielo que se evaporan instantáneamente al moverse al lado luminoso. ¿Cómo es posible? La clave reside en el fuerte contraste de temperatura, que puede alcanzar más de 1000 grados entre los lados del planeta. Esto crea condiciones en las que los flujos atmosféricos pueden ser tan potentes y dinámicos que literalmente transportan el calor de un lado al otro. Pero aún hay más. Entre los Júpiteres calientes, hay algunos que giran tan rápido que su forma se vuelve más alargada que la de los planetas tradicionales, convirtiéndose en verdaderos panqueques cósmicos. Los científicos continúan estudiando estos misteriosos mundos, y cada nuevo día nos trae descubrimientos cada vez más asombrosos que ponen en duda nuestras ideas sobre la vida y el clima en otros rincones del universo. Por ejemplo, ¿qué otros exoplanetas esperan ser descubiertos, ocultando sus secretos? En la Luna aún se conservan las huellas de los astronautas que caminaron por su superficie durante las misiones Apolo. Imaginen, las huellas de las botas, dejadas hace más de 50 años, aún son claramente visibles en el regolito, el suelo lunar compuesto por pequeñas partículas y rocas, gracias a la ausencia de atmósfera y agua. A diferencia de la Tierra, donde las lluvias y los vientos cambian constantemente el paisaje, en la Luna no hay procesos que puedan borrar estos signos históricos. La alta radiación ultravioleta y los impactos de meteoritos pueden dañar la superficie, pero no afectan las huellas mismas. Están en un estado que se puede considerar casi inmutable, y, según los expertos, estas huellas permanecerán en la Luna durante millones de años. Las huellas dejadas por Neil Armstrong y Buzz Aldrin se encuentran en la región del Mar de la Tranquilidad, y se pueden ver en las fotos tomadas por sondas automáticas. 8 astronautas, que participaron en 6 misiones Apolo, dejaron no solo huellas, sino también equipos, instrumentos científicos, banderas e incluso rovers lunares. Por ejemplo, el rover Módulo Lunar, utilizado en la misión Apolo 15, aún está en su lugar, a pesar de que nadie lo mantiene. Con el tiempo transcurrido desde la llegada, la polvo lunar ha cubierto estos objetos, pero aún son claramente visibles. Y aquí surge la pregunta.
¿Cómo pueden estos artefactos contar sobre el futuro de la investigación lunar? A diferencia de la Tierra, donde los rastros de la civilización se destruyen, los artefactos lunares pueden ser testigos de nuestra historia para las futuras generaciones. Si la humanidad vuelve a la Luna, estos lugares serán importantes no solo para las investigaciones, sino también para la preservación del patrimonio cultural. Y lo más intrigante, existen planes para crear bases permanentes en la Luna, y para ello se necesitarán tecnologías que permitan conservar estos rastros históricos, para que los futuros investigadores puedan ver cómo comenzó nuestra exploración del espacio. En el espacio reina un silencio absoluto, y no creerás por qué. El sonido, tal como lo conocemos, no puede propagarse en el vacío. Esto ocurre porque para transmitir el sonido se necesitan moléculas que puedan vibrar y transmitir esas vibraciones. En el espacio interestelar, donde prácticamente no hay atmósfera, estas moléculas no existen, y el sonido simplemente no puede existir. Ahora imagina, en este silencio se ocultan las vibraciones electromagnéticas que los científicos estudian con tecnologías complejas. Por ejemplo, la NASA ha aprendido a convertir estas vibraciones en sonidos que podemos escuchar. Con equipos especiales que capturan la radiación de microondas, los científicos pueden convertir los datos obtenidos de planetas y estrellas en archivos de audio que suenan como la música del cosmos. ¿Sabías que lo más interesante? Estos sonidos no son simples ruidos aleatorios. Pueden contar sobre temperaturas y campos magnéticos, sobre cómo se comportan las estrellas y las galaxias. Los científicos de la NASA incluso han creado pistas de audio a partir de las vibraciones que ocurren en las atmósferas de planetas como Júpiter o Saturno. Por ejemplo, en 2016, los investigadores obtuvieron sonidos procedentes de la magnetosfera de Júpiter y suenan como un coro hipnotizante. Pero esto no es todo. Las estrellas también cantan. Cuando las estrellas emiten ondas sonoras, por ejemplo, como resultado de sus procesos activos, estas ondas pueden ser convertidas en sonido. Los datos de la NASA muestran que las vibraciones sonoras procedentes del Sol pueden ser convertidas en melodías que recuerdan el canto de los pájaros. Imagina, no solo cantan los pájaros en la Tierra, sino que también cantan las estrellas a millones de años luz de distancia. Estas conversiones abren nuevos horizontes en la astronomía, permitiendo a los científicos comprender mejor los procesos que ocurren en otros planetas y estrellas. Por ejemplo, en el siglo XXI, la NASA lanzó la misión Cassini, que estudió los anillos de Saturno y sus satélites, y fue gracias a los datos de audio que descubrimos sobre la interacción de partículas en los anillos y su dinámica. Estas grabaciones no solo ayudan en la investigación científica, sino que también se convierten en obras de arte fascinantes que podemos escuchar. Ahora imagina cuántas más misterios esconde el cosmos, esperando ser escuchados. En esencia, obtenemos la oportunidad de asomarnos a la esencia misma del cosmos, y esto despierta un interés inmenso. Tan pronto como podamos convertir más datos en sonido, es posible que escuchemos algo que nunca podríamos haber imaginado. En Júpiter, las auroras polares producen espectáculos que pueden superar en cientos de veces a los terrestres. Imagina. Shows de luz que capturan la imaginación, creando brillantes y resplandecientes franjas de colores que son visibles incluso a millones de kilómetros de distancia. Estas auroras se producen gracias al poderoso campo magnético de Júpiter, que es 20 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Cuando las partículas cargadas expulsadas por el Sol se encuentran con la atmósfera del planeta, provocan increíbles explosiones de luz que pueden alcanzar alturas de hasta 10.000 kilómetros. Pero esto no es todo. En Júpiter se pueden observar auroras polares en diversas formas y colores, incluyendo tonos de rojo vivo y púrpura, que se crean como resultado de la interacción de las partículas con diferentes gases en la atmósfera. ¿Sabías que algo aún más impactante? Estas auroras pueden durar varias horas, y a veces incluso días enteros, recordándonos la naturaleza tumultuosa y dinámica de la atmósfera jupiteriana. Si pensabas que las auroras polares en la Tierra son algo especial, deberías ver Júpiter, donde estos fenómenos naturales tienen sus propias leyes. Además, a diferencia de nuestro planeta, donde las auroras aparecen principalmente en las regiones árticas, en Júpiter las auroras polares pueden ocurrir en cualquier lugar, abarcando gran parte del planeta. Ahora,
Imagina que en otros gigantes gaseosos, como Saturno, también existen auroras polares, y pueden ser igualmente impresionantes. En Saturno, por ejemplo, los imanes y la atmósfera crean sus propios espectaculares shows de luz que esperan ser investigados. Pero esto no es todo. Los científicos han descubierto que las auroras polares pueden actuar como especie de ventanas en la atmósfera del planeta, permitiendo estudiar su composición y dinámica. Por ejemplo, en Júpiter, los investigadores pudieron registrar la presencia de amoníaco y otros gases que de otro modo serían inaccesibles para la observación. En esencia, estas auroras nos revelan no solo la belleza, sino también los secretos ocultos tras las nubes de mundos lejanos. Y lo más asombroso de todo, en algunos planetas, las auroras polares pueden estar relacionadas con la actividad volcánica, creando condiciones completamente únicas para su formación. Astronautas que han regresado de una caminata espacial a menudo notan un fenómeno extraño y misterioso: el olor espacial. Imagina que estás en el borde del universo y de repente te envuelve un aroma que se puede describir como una mezcla de metal caliente, soldadura y carne asada. Suena extraño, ¿verdad? Pero no es solo una fantasía. Los científicos creen que este olor se debe a partículas que quedan en los trajes espaciales después de una caminata en el vacío. Cada vez que un astronauta abandona la nave, su traje se encuentra con micrometeoritos y polvo cósmico que penetran en la capa protectora. Estas partículas, al calentarse al contacto con el oxígeno, crean reacciones químicas únicas que generan este aroma fascinante. Pero, ¿cómo exactamente ocurre esto? El hecho es que en el espacio no hay aire, y cuando el astronauta regresa a la nave, estas partículas comienzan a oxidarse, interactuando con otros elementos presentes en el traje. En última instancia, esto lleva a la formación de nuevos compuestos que emiten este aroma tan específico. Lo más interesante es que los astronautas lo describen como olor de soldadura, posiblemente porque el proceso de soldadura implica altas temperaturas, similar to those observed in space. Pero no solo eso hace que el olor espacial sea tan peculiar. De hecho, se puede percibir incluso en un espacio cerrado, lo que indica que realmente penetra en las telas del traje. El 80% de los astronautas que participan en las investigaciones señalan que este aroma permanece en el traje incluso después del lavado, lo que añade más misterio a este fenómeno. Pero, ¿cuál es la esencia de este olor? Los científicos han realizado experimentos en laboratorios, reproduciendo condiciones similares al vacío, y han descubierto que incluye sustancias como ozono y diversos compuestos de carbono. Este hallazgo pone en duda nuestras ideas sobre cómo se forman los olores en ausencia de atmósfera. Es importante señalar que este fenómeno no solo es interesante para los astrónomos, sino que también puede tener aplicaciones prácticas. Entender cómo interactúan los olores con los materiales en el espacio puede ayudar a crear trajes espaciales más eficientes. Y cuando piensas que ya no puede haber nada más extraño, resulta que el olor que podrías percibir en el espacio podría proporcionar la clave para desentrañar los misterios relacionados con nuestro planeta e incluso con la vida en otros mundos. En la constelación de Tauro se oculta un verdadero misterio cósmico: la nebulosa del Cangrejo, el resto de una supernova que iluminaba el cielo nocturno en el año 1554. Los astrónomos chinos observaban este fenómeno como una nueva estrella, más brillante que los planetas. Al examinar la nebulosa, podemos ver cómo la estrella explotó, dejando un nube de gas y polvo que se expande a una velocidad superior a los 1,5 millones de kilómetros por hora. ¿No te parece increíble? Esta nube ahora ocupa una superficie comparable a 30 años luz y sigue expandiéndose. Pero lo más fascinante es que dentro de la nebulosa hay una estrella de neutrones que llamamos pulsar. Gira a una velocidad increíble, hasta 100 veces por segundo, emitiendo potentes ondas de radio. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que la masa de esta estrella es el doble de la masa de nuestro Sol, pero su diámetro no supera los 7 kilómetros. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? La nebulosa del Cangrejo fue uno de los primeros objetos que se estudiaron con potentes telescopios, revelando los secretos del cosmos lejano. Por ejemplo, en 1971, los astrónomos pudieron estudiar detalladamente su estructura utilizando datos de radiotelescopios,
lo que permitió descubrir complejos campos magnéticos en su centro. Conociendo esto, solo podemos especular sobre los secretos que aún guarda esta nube cósmica. ¿Quizás nuevas estrellas que pronto comiencen su vida? Las investigaciones continúan, y cada nuevo hallazgo nos acerca a entender cómo estos masivos estallidos forman galaxias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se ve el lugar donde nacen y mueren las estrellas? En el corazón de nuestra galaxia, en una nube de Sagitario B2, se oculta algo asombroso. Miles de millones de litros de etanol, lo cual es equivalente a 33 trillones de litros. Esta nube, que se extiende por una superficie comparable al tamaño de todo nuestro sistema solar, es un verdadero almacén cósmico de moléculas orgánicas. Imagina, en esta inmensa nube no solo hay moléculas de etanol, sino también complejos compuestos que pueden servir como bloques de construcción para la vida. Y ahora lo más interesante. La concentración de etanol en esta nube es tal que, si pudiéramos recogerlo de alguna manera, podríamos llenar 33 millones de botellas de 1 litro cada una. Pero, ¿cómo se formó esta nube? El secreto reside en los colosales procesos de formación de estrellas que tienen lugar en esta región. Por ejemplo, las estrellas que explotan como supernovas expulsan grandes cantidades de carbono y oxígeno al espacio circundante, que luego se mezclan con otros elementos, formando complejas moléculas. ¿Sabes qué es aún más impactante? En esta nube hay suficiente etanol para producir reservas ilimitadas de combustible para viajes espaciales. Los científicos sugieren que este descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión de las posibilidades de vida más allá de la Tierra. En esta nube, donde la temperatura alcanza los -260 grados Celsius, pueden existir condiciones para la formación de nuevos planetas, y posiblemente, incluso vida. Pero esto no es todo. El descubrimiento de Sagitario B2 plantea nuevas preguntas a los científicos. ¿Cómo pueden influir tales grandes cantidades de compuestos orgánicos en la formación de estrellas y planetas? Y lo más increíble, esta nube puede contener pistas sobre cómo pudo surgir la vida en otras partes del universo, ya que aquí se encuentran moléculas similares a las que existen en la Tierra. ¿No crees que este descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión del cosmos y sus misterios? Ahora imaginen planetas que giran alrededor de sus estrellas en dirección opuesta. Sí, estos Júpiteres calientes realmente existen. Estos gigantes, por lo general, tienen tamaños que superan varias veces el tamaño de Júpiter y se encuentran a una distancia increíblemente cercana de sus estrellas. Por ejemplo, el exoplaneta WASP-12b, ubicado aproximadamente a 1000 años luz de nosotros, completa una órbita alrededor de su estrella en solo un día. Pero lo que realmente resulta impactante es que el giro de algunas de estas planetas ocurre en dirección opuesta, es decir, en sentido antihorario, mientras que las estrellas alrededor de las cuales giran lo hacen en la órbita habitual. ¿Cómo es posible? Los científicos se rompen la cabeza con esta misteriosa, ya que todas las teorías existentes sobre la formación de planetas sugieren que las planetas deben girar en la misma dirección que sus estrellas. Sin embargo, los observatorios muestran que esto no es así. Las investigaciones indican que en algunos casos, los Júpiteres calientes pudieron haber sido expulsados de sus órbitas originales y capturados por la gravedad de sus estrellas, lo que resultó en este extraño giro. ¿Saben qué es aún más asombroso? Algunas de estas planetas tienen condiciones atmosféricas extraordinarias. La temperatura en la superficie de WASP-121b alcanza más de 1000 grados Celsius, y la presión en su atmósfera puede superar la presión en el fondo del océano Marianas. Pero eso no es todo. Los científicos también han descubierto que la atmósfera de estas planetas puede contener moléculas exóticas como vapor de agua, dióxido de carbono e incluso sodio, lo que pone en duda las ideas tradicionales sobre cómo podrían verse los exoplanetas. Y si piensan que esto es todo, les espera otro sorpresón. Algunos Júpiteres calientes pueden estar rodeados de anillos extensos, similares a los de Saturno, pero a una escala mucho mayor. Imaginen anillos con una anchura de varios miles de kilómetros. Estas características abren nuevas perspectivas para los astrónomos que buscan desentrañar los misterios de la formación de sistemas planetarios en el universo. Y ahora imagine que en el futuro podamos descubrir planetas donde podría existir vida,
a pesar de estas condiciones extremas. Estos son mundos que esperan ser descubiertos. La Gran Muralla de Sloan no es simplemente una estructura astronómica, sino un verdadero coloso que se extiende a lo largo de 1.370.000.000 de años luz. Imagina que es aproximadamente 30 veces mayor que el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Está compuesta por miles de galaxias unidas por la gravedad y forma una de las redes más grandes de materia conocidas en el universo. Pero eso no es todo. Un hecho interesante es que la mayoría de estas galaxias se encuentran a una distancia superior a los 200 millones de años luz de la Tierra. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que la Gran Muralla fue descubierta en el año 2011, cuando los astrónomos comenzaron a analizar la distribución de galaxias en esta región remota, utilizando datos del proyecto Sloan Digital Sky Survey. Pero espera, hay aspectos aún más fascinantes. Esta estructura no solo es masiva, sino que tiene una forma única, parecida a una gigantesca telaraña, donde las galaxias se encuentran en nodos, formando especie de hilos de seda. Este descubrimiento nos hace reflexionar. ¿Qué fuerzas mueven estos cuerpos celestes? Según los últimos estudios, las interacciones gravitacionales entre las galaxias no solo las mantienen unidas, sino que también influyen en su evolución, como si estuvieran en una constante competencia por recursos y espacio. ¿Sabías que aproximadamente el 7% de toda la masa visible de esta estructura está compuesta por galaxias oscuras, que no se pueden ver ni siquiera con los telescopios más potentes? Este descubrimiento plantea muchas preguntas. ¿Qué sabemos sobre la materia oscura y su papel en la formación de tales colosos? Cada vez que los astrónomos profundizan en el estudio de estos misterios, descubren nuevos hechos antes desconocidos que pueden cambiar nuestra comprensión del universo. Y cuando piensas que ya sabes todo sobre este objeto, llega información sobre las cavernas intergalácticas que rodean la Gran Muralla de Sloan. Sus tamaños pueden alcanzar varios cientos de millones de años luz. Esto crea un entorno ideal para el estudio tanto de la estructura del universo como de su historia. En resumen, esta muralla no es simplemente un conjunto de galaxias, sino un verdadero laboratorio para los astrónomos, proporcionando una oportunidad única para ver cómo se formó nuestro universo. Pero lo más asombroso es que algunos investigadores sugieren que estas estructuras podrían ser solo la punta del iceberg, y en las profundidades del cosmos podrían existir objetos aún más grandiosos que esperan ser descubiertos. Los enanos marrones. ¿Alguna vez has oído hablar de estos objetos misteriosos que se encuentran en la frontera entre planetas y estrellas? Imagina algo que es demasiado masivo para ser un planeta, pero no lo suficientemente grande para iniciar reacciones termonucleares como las estrellas. Pueden pesar entre varias decenas y varias cientos de veces más que Júpiter, pero su masa aún no alcanza el umbral crítico necesario para iniciar la síntesis nuclear. Lo más impactante es que los enanos marrones emiten calor que acumulan durante su formación, pero lo hacen muy lentamente, y su temperatura puede bajar hasta los 100 grados Celsius. Esto crea condiciones increíbles para el estudio, ya que estos objetos permanecen fríos y oscuros, casi invisibles para la mayoría de los telescopios. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? Pueden tener atmósferas con nubes de hielo cristalino e incluso rastros de agua, lo que abre nuevas perspectivas en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Algunos astrónomos sugieren que en nuestra galaxia podría haber hasta 1 billón de enanos marrones, ocultos a cientos de años luz de distancia. Cuando se estudian, estos objetos nos cuentan sobre los procesos de formación de estrellas y planetas, lo que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de los sistemas solares. Estos objetos a veces tienen tamaños que los confunden con planetas, pero su naturaleza es diferente. Por ejemplo, los enanos marrones pueden tener una luminosidad hasta 1000 veces menor que nuestro Sol. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Algunos de ellos tienen satélites que pueden ser pequeños planetas, o incluso otros enanos marrones, formando sistemas complejos que apenas estamos comenzando a entender. Como resultado de la observación de estos objetos, los astrónomos han desarrollado nuevos métodos de búsqueda y clasificación, utilizando no solo telescopios ópticos, sino también telescopios de radio, que pueden captar su débil radiación. Investigaciones similares pueden llevar a revolucionarios descubrimientos sobre cómo se forman los planetas y cómo interactúan diferentes tipos de cuerpos celestes. Pero esto no es todo.
Algunos enanos marrones pueden estar rodeados de discos de gas y polvo, que pueden ser el lugar de nacimiento de nuevos planetas. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, un enano marrón llamado SD Ceti, que se encuentra a solo 7 años luz de la Tierra, tiene un disco así, y su estudio podría proporcionar la clave para entender la formación de sistemas planetarios. Cada nuevo hecho sobre los enanos marrones abre ante nosotros nuevas preguntas y oportunidades para comprender el universo, e incluso los más pequeños de ellos pueden tener un gran significado para la astronomía, ya que actúan como un puente entre las estrellas y los planetas. El aparato espacial Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano que salió de los límites de nuestro sistema solar, y esto ocurrió en el 20º año de su existencia. Su misión comenzó con su lanzamiento en septiembre de 1977, y solo 13 años después, en 1989, alcanzó la frontera de la heliosfera, la región donde el viento solar ya no influye en el espacio circundante. Imaginen, Voyager 1 se mueve a una velocidad aproximada de 83.000 km por hora, y en la actualidad se encuentra a una distancia superior a los 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. Esto equivale casi a 32 unidades astronómicas. Sin embargo, para entender su importancia, debemos considerar que Voyager 1 no solo dejó nuestra familia solar, se convirtió en el mensajero de la humanidad en el vasto cosmos. A bordo del aparato hay discos dorados que contienen diversos sonidos e imágenes que representan la vida en la Tierra. ¿Sabían que en estos discos hay música, incluyendo obras de Beethoven y Chuck Berry? Es como un mensaje para futuras civilizaciones que puedan encontrarlo. Pero esto no es todo. Voyager 1 sigue transmitiendo datos sobre el entorno exterior en el que se encuentra, proporcionando a los científicos información única sobre la radiación cósmica y los campos magnéticos. Sus últimos mensajes muestran que ya se encuentra con partículas que nunca antes se habían encontrado en los límites de nuestro sistema solar. Pero si piensan que esto es el límite de sus capacidades, lo que viene después será aún más fascinante. Voyager 1 sigue funcionando y transmitiendo datos, aunque su energía se está agotando. Debe mantenerse en funcionamiento hasta aproximadamente el año 2030, antes de que sus sistemas se apaguen por completo. Pero, ¿qué sucederá con este increíble aparato después de que deje de funcionar? Voyager 1 continuará su viaje por los vastos espacios del cosmos, navegando en la oscuridad entre las estrellas, posiblemente para siempre. Y lo más increíble de todo, ha sido testigo de una gran cantidad de eventos cósmicos de los que ni siquiera sospechamos. Un día en una estrella de neutrones puede durar solo unos pocos milisegundos, y esto no es ciencia ficción, sino una realidad de estos gigantes cósmicos. Imagina una estrella girando a tal velocidad que realiza varias cientos de vueltas por segundo. Es como si intentaras contar cuántas veces puede sonar tu canción favorita en un minuto. Pero en el caso de una estrella de neutrones, esto ocurre en fracciones de segundo. Estas estrellas, que se forman como resultado del colapso de estrellas masivas, poseen una densidad increíble. 1 centímetro cúbico de materia de una estrella de neutrones pesa alrededor de 100 millones de toneladas. Suena loco, ¿verdad? Sin embargo, esto es un hecho. A pesar de su masa colosal, pueden tener solo 30 kilómetros de diámetro, lo que las hace más densas que cualquier material más duro que puedas imaginar. Pero esto no es todo. Los campos magnéticos de las estrellas de neutrones pueden superar el billón de Gauss, lo que es 1.000 millones de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Tal límite magnético crea condiciones increíbles donde las partículas se mueven a alta velocidad y emiten potentes rayos X. ¿Qué es aún más impactante? Los científicos han descubierto que algunas de estas estrellas emiten señales pulsantes, como faros en el espacio, y su rotación puede ser tan regular que pueden ser utilizadas como relojes cósmicos extremadamente precisos. La pregunta es cómo sobreviven a tal rápida rotación. La clave reside en que su estructura interna se asemeja a una gran red cristalina compuesta principalmente de neutrones, lo que les permite mantener la estabilidad incluso en tales condiciones extremas. Ahora imagina que mientras en la Tierra disfrutamos de días, en una estrella de neutrones, los días se suceden en milisegundos, lo que las convierte en uno de los objetos más misteriosos del universo. Si pensabas que la vida en la Tierra es única,
Las estrellas de neutrones desafían esta idea con su tiempo loco y condiciones de existencia. Los científicos continúan estudiando estos objetos, y cada nuevo descubrimiento solo aumenta el interés por descubrir cuáles otros secretos pueden ocultar las estrellas de neutrones. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra una supermasiva agujero negro llamado Sagitario A, cuya masa es de 4 millones de masas solares. Imagina esto. Este agujero negro tiene un diámetro mayor a los 24 millones de kilómetros. Es un tamaño tan grande que, si Sagitario A estuviera en el lugar de nuestro Sol, su gravedad podría absorber todo nuestro sistema solar. Pero, ¿qué ocurre realmente alrededor de esta misteriosa región? Alrededor del agujero negro gira un nube de gas y polvo que forma un disco de acreción, alcanzando temperaturas de millones de grados. Estas temperaturas son tan altas que el gas comienza a brillar con rayos X, los cuales podemos observar con los modernos telescopios. Pero esto no es todo. Gracias a las observaciones realizadas en 2018, los científicos lograron registrar el movimiento de estrellas que orbitan alrededor de Sagitario A, lo que nos dio una idea de la potencia de su gravedad. Por ejemplo, una de estas estrellas, S2, realiza una órbita completa alrededor del agujero negro en solo 60 años. Imagina esto. Una estrella moviéndose a una velocidad que supera los 300 kilómetros por segundo, acercándose a un punto donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su alcance. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. En 2019, los astrónomos, utilizando el telescopio Event Horizon Telescope, hicieron un descubrimiento impactante. Obtuvieron la primera imagen del horizonte de eventos del agujero negro, lo que supuso un avance significativo en la astronomía. Esta imagen mostró un círculo de luz brillante rodeado de una zona oscura, sugiriendo cómo se ve este misterioso fenómeno cósmico. Pero, ¿sabías que los agujeros negros no solo pueden absorber materia, sino también emitir potentes chorros de energía? Estos chorros, conocidos como jets, pueden extenderse a millones de años luz desde el agujero negro y crear un efecto que es 1000 veces más poderoso que la luz de toda la galaxia. Alrededor de Sagitario A, ocurren procesos tan complejos que los científicos apenas están comenzando a entenderlos. Espero que te apetezca saber cómo estos misteriosos objetos influyen en la formación de las galaxias. ¿Sabías que en el espacio existen regiones donde las estrellas nacen directamente de nubes de gas? Estos lugares se llaman cunas de estrellas y están llenos de fenómenos asombrosos. Por ejemplo, la nebulosa del Águila, que se encuentra a una distancia aproximada de 2000 años luz de la Tierra, es una de las cunas de estrellas más conocidas. En el centro de esta nebulosa hay una gran nube de gas compuesta de hidrógeno y helio, que es más fría que el espacio que la rodea, creando condiciones ideales para la formación de nuevas estrellas. Pero lo que realmente resulta impactante es que en esta nube ya se han formado estrellas, y algunas de ellas son 10 veces más grandes que nuestro Sol, lo que las convierte en verdaderos gigantes. Imagina que estas estrellas emiten una luz y calor intensos, haciendo que el gas circundante brille y cree colores increíbles que podemos observar a través de telescopios. Pero esto no es lo más extraño. En la nebulosa del Águila hay áreas donde se forman estrellas, y pueden adoptar la forma de protoestrellas, que poco a poco acumulan materia y se vuelven más masivas. ¿Qué es aún más impactante? Estas protoestrellas pueden estar rodeadas de discos de gas y polvo que en el futuro se convertirán en planetas. Los científicos han calculado que en la nebulosa del Águila pueden haber hasta 30 nuevas estrellas que pronto aparecerán en el cielo. Cada día, cuando miramos esta nube, observamos el proceso de creación de nuestro vecino cósmico. Esto no es solo una imagen bonita. Cada estrella que se forma en esta nube puede tener en el futuro sus propios sistemas planetarios, lo que significa mundos potencialmente habitables. Recuerda que en la Vía Láctea hay más de 100.000 cunas de estrellas. Y esto abre las puertas a un número infinito de investigaciones y descubrimientos sobre cómo las estrellas y los planetas se forman a partir de simples nubes de gas. En Encélado, satélite de Saturno, ocurre algo asombroso. Géiseres de agua brotan de las grietas en la corteza helada, alcanzando alturas de hasta 500 kilómetros. Imagina,
chorros de agua que, como volcanes de fuego, lanzan grandes cantidades de líquido al espacio, creando nubes de agua visibles desde la órbita. Estos géiseres no son solo un espectáculo. Contienen moléculas de compuestos orgánicos que podrían proporcionar una clave para entender la vida en otras partes de nuestro sistema solar. Pero esto no es todo. Debajo de la corteza helada de Encélado se encuentra un océano, y su profundidad puede alcanzar hasta 100 kilómetros. ¿Cómo es posible en un satélite tan pequeño, que apenas tiene un diámetro de 151 kilómetros? Las investigaciones muestran que la influencia gravitacional de Saturno comprime y calienta el manto helado, lo que lleva al derretimiento del agua y a la formación de un océano subglacial. Ahora imagina que debajo de esta corteza helada podrían existir microorganismos, ya que la temperatura en el océano podría mantener la vida. Las investigaciones realizadas por sondas, como Cassini, confirman la existencia de líquidos subsuperficiales, y los espectrómetros han registrado la presencia de vapor de agua y otros compuestos químicos en los géiseres. Esto hace de Encélado un candidato ideal para la búsqueda de vida extraterrestre, ya que el agua es el factor clave para la existencia de organismos biológicos. Pero, ¿cómo funcionan estos géiseres? Se forman gracias a fuentes térmicas que proporcionan presión, elevando el agua desde profundas capas del océano hasta la superficie. Uno de los hallazgos más impactantes es que los géiseres actúan de manera cíclica, lo que significa que pueden estar activos en ciertos momentos y luego permanecer inactivos durante largos periodos. Esto abre nuevas perspectivas para las investigaciones, ya que podemos observar cambios en la actividad de los géiseres y hacer inferencias sobre la estructura interna del satélite. Y lo que resulta aún más intrigante: el agua lanzada al espacio no solo podría enriquecer las posibilidades para futuras misiones, sino también servir como un punto de partida para el estudio de la atmósfera de Saturno. El agua que Cassini recogió de estos chorros podría llevarnos a nuevos descubrimientos sobre el origen de los planetas y sus satélites. Pero lo más fascinante, estos géiseres tienen tal fuerza que el agua puede alcanzar la órbita de Saturno, creando interesantes interacciones con sus anillos. Este hecho es solo el comienzo de las investigaciones, y por delante nos esperan muchos descubrimientos sobre cómo esta agua puede influir en el entorno circundante. En Plutón se ha descubierto algo asombroso. Una región luminosa en forma de corazón, llamada Sputnik, ocupa una superficie casi equivalente a 2/3 de la de Francia y está compuesta de nitrógeno congelado, metano y óxido de carbono. Este corazón, con un diámetro de aproximadamente 350 kilómetros, destaca en la superficie oscura del planeta, como un enigmático emblema. Pero esto no es lo más interesante. Imagine que en este corazón congelado no solo hay hielo, sino también vastas reservas de metano que pueden formar nubes e incluso caer como nieve sobre la superficie de Plutón. ¿Qué es aún más impactante? Los científicos creen que este metano podría ser la fuente de las condiciones necesarias para la formación de una atmósfera alrededor del planeta, lo que arroja luz sobre los complejos procesos que ocurren en su superficie. Además, han descubierto que los campos de hielo pueden cambiar en función del año de Plutón, que dura aproximadamente 12 años terrestres. En este corazón también se han encontrado interesantes estructuras geológicas, similares a montañas, con alturas de hasta 1000 metros, lo que pone en duda la idea de que Plutón es un cuerpo celeste muerto. Sorprendentemente, en algunas áreas del Sputnik se observan signos de actividad tectónica, lo que podría indicar que bajo la capa de hielo se encuentra un océano de agua líquida. Ahora imagine lo que esto significa para la búsqueda de vida en otros planetas. Plutón, con sus características únicas, se convierte en una especie de laboratorio para el estudio de la geología exótica y posiblemente incluso de la astrobiología. En este corazón se ocultan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión no solo de Plutón, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Y lo más emocionante, los científicos continúan investigando, y cada nuevo hallazgo pone en duda todo lo que pensábamos saber sobre la formación de los planetas y sus atmósferas. La energía oscura no es solo una palabra, es la mayor de las enigmas, abarcando aproximadamente el 68% de nuestro universo.
Imagina que en cada metro cuadrado de espacio hay algo que no solo es invisible, sino que también ignora la gravedad. Es como si viviéramos en un estanque, pero no pudiéramos ver su agua. Y ahora lo más impactante. La energía oscura no solo existe, sino que está expandiendo el universo a una velocidad acelerada. Según observaciones realizadas con el telescopio Hubble, la velocidad de esta expansión está aumentando, lo que pone en duda nuestras concepciones sobre la gravedad y la materia. Pero, ¿de dónde proviene este acelerado aumento? Una de las hipótesis sugiere que la energía oscura podría ser una propiedad del propio espacio. Cuanto más se expande el espacio, más se manifiesta la energía oscura. Durante las últimas 2 décadas, los científicos han realizado numerosos estudios para desentrañar este misterio, y cada nuevo descubrimiento solo añade más leña al fuego. Por ejemplo, en el año 2003 se estableció que la energía oscura podría estar relacionada con las fluctuaciones cuánticas del vacío, cuando incluso el espacio vacío está lleno de partículas virtuales. Pero eso no es todo. ¿Sabías que algo aún más impactante? La energía oscura podría estar relacionada con una forma exótica de energía conocida como energía del vacío, que según algunas suposiciones, podría ser utilizada para crear motores teóricos de antimateria. ¿Cómo es posible? Es como algo sacado de la ciencia ficción. Ahora imagina que estamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del universo. Uno de los aspectos más fascinantes de la energía oscura es que podría estar distribuida uniformemente por todo el espacio, creando una ilusión de un campo invisible que influye en el movimiento de las galaxias. Las investigaciones muestran que las galaxias que se alejan de nosotros lo hacen más rápido que las que están más cerca, lo que confirma la hipótesis de que la energía oscura realmente influye en su movimiento. Este descubrimiento pone en duda incluso las leyes fundamentales de la física que conocíamos hasta ahora. Y lo más interesante, los científicos aún no pueden determinar cómo la energía oscura interactúa con la materia ordinaria, lo que significa que estamos en el umbral de un nuevo entendimiento de las leyes de la naturaleza. En el siglo XXI, con la ayuda de nuevas tecnologías como el Observatorio Subaru, los investigadores recopilan datos que podrían llevar a revolucionarios descubrimientos en el campo de la astrofísica. Cada nuevo experimento, cada observación, nos acerca a desentrañar la naturaleza de la energía oscura, pero aún queda mucho por descubrir. Los científicos aún buscan una respuesta a la pregunta: ¿y si la energía oscura no es solo un enigma, sino la clave para entender todo el universo? ¿Sabías que en el espacio existen objetos que pueden causar un verdadero shock a los astrónomos? Son los blazars, que son un tipo especial de cuásares con chorros extremadamente potentes dirigidos directamente hacia la Tierra. Estos chorros están compuestos de partículas de alta energía que se mueven casi a la velocidad de la luz. Imagina un flujo de materia expulsado desde una galaxia a más de 1 billón de años luz de distancia. No son solo expulsiones. Pueden ser tan potentes que su energía es comparable a la de miles de millones de soles. Pero esto no es todo. Los blazars emiten ondas de radio, rayos X y rayos gamma, lo que los convierte en algunos de los objetos más brillantes del universo. Ahora imagina que su actividad puede variar con el tiempo. Algunos de ellos pueden aumentar su brillo en decenas de veces en cuestión de unos pocos días. ¿Cómo es posible? El secreto reside en sus núcleos, donde se encuentra una supermasiva agujero negro con una masa de varias millones de masas solares. Cuando la materia cae en el disco de acreción alrededor de este agujero negro, su temperatura alcanza millones de grados, lo que lleva a la expulsión de estos potentes chorros. ¿Qué es aún más fascinante? Los blazars pueden actuar como faros luminosos para el estudio del fondo cósmico, ayudando a los astrónomos a entender mejor cómo se formaron las galaxias. Pero esto no es la única misterio relacionado con ellos. Algunos de estos objetos pueden incluso expulsar materia al espacio interestelar, influyendo en la formación de otras estrellas y galaxias. En algunos casos, por ejemplo, blazars como BL Lacertae pueden cambiar su brillo y el espectro de su emisión, lo que pone en duda nuestro entendimiento de su estructura interna y dinámica. Esto plantea más preguntas. ¿Cómo generan exactamente tal cantidad de energía? Y lo más increíble, los científicos creen que los blazars no solo pueden influir en el espacio circundante, sino también en sí mismos,
creando ciclos cerrados de interacción. En sus chorros pueden haber partículas que, al caer en el agujero negro, pueden influir en su naturaleza. ¿Cómo podemos aprender más sobre estos increíbles objetos que desafían todas nuestras ideas sobre el universo? En la constelación de Acuario se encuentra una increíble nube de agua que contiene 143 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Imagina, esta nube se encuentra a una distancia de aproximadamente 12.000 millones de años luz de nosotros, y su volumen es simplemente descomunal. Para comparación, si pudiéramos traer esta cantidad de agua a la Tierra, cada persona en el planeta podría saciar su sed durante un siglo entero sin preocuparse por los suministros. Esta nube, conocida como APM 08279-5255, contiene tanta agua que los científicos aún no pueden comprender cómo pudo formarse en tales condiciones extremas. Se cree que surgió como resultado de procesos que ocurrieron en la temprana Vía Láctea, cuando aún no existían estrellas como las conocemos. Pero esto no es lo más extraño. Esta nube de agua no solo existe, sino que está en constante movimiento, formando estructuras asombrosas que los científicos apenas comienzan a investigar. ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra en los poderosos campos gravitacionales que mantienen esta masa de agua, creando algo así como corrientes en el espacio. ¿Sabías que algo aún más impactante? Dentro de esta nube podrían existir moléculas de compuestos orgánicos que, teóricamente, podrían ser la base de la vida. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto a una distancia tan grande de la Tierra? Las investigaciones muestran que estas moléculas podrían haber surgido como resultado de reacciones químicas provocadas por la interacción con rayos cósmicos. Esto abre posibilidades increíbles para los astrónomos, quienes esperan encontrar signos de vida más allá de nuestro planeta. Ahora, imagina que en esta nube hay más agua de la que podemos imaginar, y sigue creciendo. Y lo más interesante, las nuevas tecnologías permiten a los científicos explorar rincones tan remotos del cosmos que podemos esperar nuevos descubrimientos que nos sorprendan aún más. ¿Quién sabe? Tal vez pronto descubramos que en esta nube de agua hay algo más que solo agua. ¿Qué crees que el cosmos podría ocultar en tales distancias colosales? El planeta WASP-12b se encuentra a una distancia de apenas 1.437 años luz de nosotros, y no es simplemente una exoplaneta, sino un verdadero fenómeno cósmico. Vamos a reflexionar sobre lo que ocurre en esta planeta. La temperatura en su superficie supera los 2.000 grados Celsius, tan alta que una parte de su atmósfera simplemente se evapora en el espacio. Es como si tu sartén favorita con pastelitos se encontrara en una llama mucho más fuerte que cualquier parrilla que puedas imaginar. Pero eso no es todo. Las fuerzas gravitacionales de su estrella, una enana blanca, deforman el planeta, dándole una forma similar a un huevo, en lugar de una esfera perfecta. Este efecto se llama deformación gravitacional y hace que WASP-12b parezca a punto de romperse. Es interesante que como resultado de esta deformación, el planeta pierde alrededor de 1.400.000 toneladas de su atmósfera cada hora, lo que equivale al peso de un rascacielos. Imagina, cada minuto se pierde tanto material que en la Tierra podría causar una tormenta de nubes y lluvias. Pero lo que realmente es impactante, a pesar de todas estas condiciones extremas, los científicos han descubierto que la atmósfera de WASP-12b contiene moléculas de carbono, hidrógeno e incluso algunos gases exóticos como el sodio y el magnesio. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. Este planeta no solo pierde su atmósfera, sino que también absorbe parte de su estrella, ya que está tan cerca de ella que puede beber su luz y calor. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Las nubes en WASP-12b pueden estar hechas de hierro fundido. Es como si estuvieras en una playa y alrededor tuyo hubiera gotas de metal cayendo del cielo. Cada vez que los astrónomos dirigen sus telescopios hacia este planeta, descubren algo nuevo y extraño que pone en duda todo lo que sabemos sobre los planetas y las estrellas. ¿Te preguntas cuáles otros secretos pueden ocultarse en estas exoplanetas? En nuestra galaxia, imagine, podría haber hasta 40.000 millones de planetas que, por sus condiciones, se asemejan a la Tierra y se encuentran en lo que se llama la zona de habitabilidad de sus estrellas.
Esto significa que en estos planetas, la temperatura podría ser adecuada para la existencia de agua líquida, lo cual, a su vez, se convierte en el principal requisito para el surgimiento de la vida. Científicos de la Universidad de Harvard realizaron un estudio basado en datos del telescopio espacial Kepler, que descubrió numerosas exoplanetas en nuestra galaxia. Según sus cálculos, cada estrella tiene, en promedio, un planeta en esta zona, lo que ya crea un impresionante número de posibles candidatos a la existencia de vida. Pero esto no es todo. ¿Sabías que es aún más intrigante? Los científicos sugieren que no todas estas planetas deben ser similares a la nuestra para apoyar la vida. Por ejemplo, en algunas de ellas podría existir vida en condiciones que ni siquiera podemos imaginar. Cada planeta es único y puede tener sus propios sistemas ecológicos que podrían sorprender incluso a los astrobiólogos más experimentados. Ahora, imagina que en uno de esos planetas podría desarrollarse vida completamente diferente a la que conocemos, organismos capaces de sobrevivir en condiciones de alta radiación o sin agua. Los científicos están estudiando activamente estas exoplanetas utilizando potentes telescopios, como el James Webb, que acaba de comenzar a funcionar. Este telescopio puede observar las atmósferas de estos mundos lejanos y analizar su composición, lo que nos permitirá saber si hay signos de vida en ellos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. En algunos planetas podría haber una atmósfera compuesta de metano y amoníaco, lo cual contradice completamente nuestras ideas sobre la habitabilidad. ¿Sabías qué es lo más impactante? Según los últimos datos, solo 1 de cada 5 planetas potencialmente habitables podría tener condiciones similares a las de la Tierra, lo que plantea la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de encontrar vida en estos mundos lejanos? Las expediciones científicas y los estudios continúan, y cada nuevo hallazgo abre nuevos horizontes para nuestra aventura galáctica. Los científicos están seguros de que en las próximas décadas obtendremos más información sobre estos planetas, y perhaps, algún día, podremos establecer contacto con formas de vida de las que ni siquiera podíamos soñar. La temperatura en el espacio puede ser asombrosa, pero ¿sabías que en algunas regiones puede bajar por debajo del cero absoluto? Por ejemplo, en la nebulosa Boomerang, ubicada aproximadamente a 14.000 años luz de la Tierra, la temperatura alcanza unos increíbles menos 273 grados Celsius. Esto hace que Boomerang sea la región natural más fría conocida en el universo. ¿Cómo es posible? La razón es que esta nebulosa se formó como resultado de la formación de estrellas, y el gas expulsado, que se expande a una velocidad increíble, se enfría hasta tal punto que casi detiene el movimiento de las moléculas. En este estado, pierden toda su energía, y por eso los científicos registran tales temperaturas extremas. Pero espere, hay algo aún más asombroso. En estas condiciones, el comportamiento de la materia cambia. Por ejemplo, las moléculas pueden formar cúmulos que se comportan como líquidos superfluidos. Esto significa que en Boomerang se pueden observar procesos que contradicen las leyes físicas habituales. Además, a temperaturas inferiores al cero absoluto, se observan efectos anómalos, como las inversiones de presión. Esto ocurre cuando, como resultado del enfriamiento, las moléculas se acumulan en ciertas áreas, creando una especie de antigravitación. Pero, ¿cómo afecta esto a las estrellas y planetas cercanas? Los estudios científicos muestran que estas anomalías pueden influir en la formación de estrellas en regiones vecinas, creando condiciones en las que las estrellas se forman más rápidamente, o por el contrario, ralentizan este proceso. Y piense en esto. En la nebulosa Boomerang hay una gran cantidad de polvo y gas, lo que crea condiciones ideales para nuevas estrellas. Pero lo que es aún más impactante, en estas condiciones, algunas moléculas pueden volverse cristales moleculares que poseen propiedades únicas, incluyendo la capacidad de almacenar energía. Esto abre nuevos horizontes para entender la física y la química en condiciones extremas que ni siquiera podemos imaginar. Las explosiones gamma no son simplemente destellos brillantes en el cielo nocturno. Son los estallidos más potentes del universo, que emiten más energía en segundos de lo que nuestro Sol hace en toda su vida, que dura aproximadamente 10.000 millones de años. Imagina, la energía que puede cegar, incluso si está a millones de años luz de distancia.
Estos fenómenos ocurren como resultado de catastróficas colisiones, como la fusión de estrellas de neutrones o el colapso de estrellas masivas en agujeros negros. Pero esto no es todo. Algunas explosiones gamma pueden durar solo unos pocos milisegundos, mientras que otras pueden durar minutos enteros, dejando rastros en forma de radiación de alta energía que puede ser detectada incluso en la Tierra. Los científicos han descubierto que las explosiones gamma pueden estar relacionadas con la formación de nuevos elementos, como el oro y la plata, en un proceso que ocurre a billones de kilómetros de nosotros. Es interesante que, en solo las últimas décadas, los astrónomos han registrado más de 200 explosiones gamma, pero muchas de ellas siguen siendo un misterio. ¿Cómo es posible? Pueden ser el resultado de procesos explosivos de los que ni siquiera sospechamos. Por ejemplo, una de las explosiones más brillantes registradas en 2009, conocida como GRB 090-429b, su luz llegó a la Tierra después de más de 2.000 millones de años desde que ocurrió. Esta explosión fue tan poderosa que su energía superaba en 10.000 veces la energía de todas las estrellas de nuestra galaxia en el mismo periodo. Pero esto no es lo más impactante. Las explosiones gamma pueden crear condiciones en las que se forman nuevas formas de materia de las que ni siquiera sospechamos. Y lo más increíble, algunos científicos creen que las explosiones gamma pueden ser la clave para entender la materia oscura y la energía oscura, que componen la mayor parte del universo, pero de las que sabemos tan poco. ¿Qué pasaría si en estas explosiones se esconden las respuestas a las preguntas sobre el origen de nuestro cosmos? En Júpiter, el Gran Mancha Roja, un gigantesco huracán que asombra incluso a los astrónomos más experimentados. Imagina. Este huracán ha existido durante más de 350 años, y sus dimensiones son tan inmensas que podrían contener 3 tierras. Su ancho es de aproximadamente 70.000 kilómetros, y su altura alcanza los 16 kilómetros. ¿Pero qué hace que este huracán sea tan único? En primer lugar, su estabilidad. A diferencia de otros fenómenos atmosféricos que suelen tener una vida limitada, esta mancha parece no tener intención de desaparecer. Cada año su forma y color pueden cambiar, pero en general mantiene su tamaño y potencia. Los científicos creen que la causa de su durabilidad radica en los poderosos flujos de aire y la compleja dinámica de la atmósfera de Júpiter. Pero esto no es todo. ¿Sabías que la velocidad del viento en este huracán puede alcanzar los 250 kilómetros por hora? Esto es 2 veces más rápido que los huracanes más fuertes de la Tierra. Además, la Gran Mancha Roja no es el único huracán en Júpiter. En este planeta también existen otros vientos, algunos de los cuales tienen tamaños similares, pero no son tan duraderos. Por ejemplo, cerca de la mancha se observan otros huracanes más pequeños que se forman y desaparecen constantemente, creando una impresionante imagen de una atmósfera agitada. Ahora imagina lo que ocurre en la superficie de Júpiter, donde la presión es 80 veces mayor que en la Tierra. Esto significa que en algunas partes de la atmósfera de Júpiter se pueden encontrar nubes formadas por amoníaco y hielo de agua, así como otros compuestos químicos que son inaccesibles en nuestro planeta. Pero esto no es todo. En las capas superiores de la atmósfera se observan asombrosos cambios de color, desde un rojo intenso hasta un amarillo pálido. Estos tonos se crean gracias a la influencia de la luz solar sobre las reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera. Lo que es aún más impactante es que los datos recopilados por los aparatos espaciales muestran que en diferentes partes de este huracán ocurre algo increíble. La temperatura puede variar desde menos 150 grados Celsius hasta menos 100 grados Celsius. Esto crea una atmósfera única, donde las condiciones pueden cambiar a una velocidad asombrosa. Las inmensas dimensiones y la dinámica de la Gran Mancha Roja atraen la atención de científicos de todo el mundo, y cada nuevo proyecto de investigación revela nuevos misterios de la atmósfera de Júpiter. Los científicos se preguntan, ¿cómo se forma exactamente este huracán y qué fuerzas lo mueven? Quizás en unos pocos años obtendremos datos aún más detallados que nos permitirán desentrañar los secretos de este fenómeno asombroso. Parece que el futuro nos depara muchas sorpresas. Cuando un objeto se acerca a un agujero negro, se encuentra con un efecto que los astrónomos han llamado espaguetis cósmicos. Este proceso comienza cuando la gravedad del agujero negro actúa sobre el objeto.
estirándolo hasta el punto de ser irreconocible, como si fuera espaguetis recién hechos. Imagina que lanzas una estrella del tamaño del Sol en un agujero negro. Para el momento en que alcanza el horizonte de eventos, sus fuerzas gravitacionales cambiarán su forma hasta convertirla en una delgada hebra de varios kilómetros de longitud. Las investigaciones muestran que la diferencia en la fuerza de gravedad entre la parte más cercana y la más lejana del objeto puede ser de 1.000.000 o más veces, lo que lleva a este increíble estiramiento. Pero espérate, esto no es lo más extraño. En el momento en que cruza el horizonte de eventos, el objeto puede estirarse tanto que sus átomos se rompan y los electrones y protones se encuentren en diferentes lugares, creando algo similar a una hebra de materia. Este fenómeno, conocido como espaguetización, ocurre debido a los campos gravitacionales extremadamente fuertes que actúan no solo en las dimensiones físicas del objeto, sino también en su estructura subatómica. En algunos casos, este estiramiento puede ser tan fuerte que el objeto pierde su identidad, convirtiéndose en un flujo de energía y materia. Es interesante que este fenómeno se observe incluso en pequeños asteroides que, al acercarse demasiado a un agujero negro, pueden ser estirados en largas hebras. Sus dimensiones pueden reducirse a unos pocos metros de diámetro, pero su longitud puede alcanzar millones de kilómetros. Los científicos de la Universidad de Harvard incluso han logrado modelar este proceso y crear agujeros negros virtuales para observar cómo los objetos espaguetizan en una pantalla de computadora. ¿Te has dado cuenta de que en este proceso el objeto pierde todas sus propiedades y características? Esto ocurre porque la gravedad del agujero negro es tan fuerte que no deja ninguna posibilidad de recuperación. Y lo más impactante, en algunas modelos teóricas se sugiere que estos objetos estirados pueden convertirse en especie de hebras en el cosmos, que pueden conectar diferentes regiones del espacio y el tiempo. Pero ¿sabías que en realidad estos espaguetis cósmicos no solo pueden desaparecer, sino también dejar rastros en forma de radiación de rayos X cuando la materia se rompe y forma brillantes explosiones? En la Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentran entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Imaginen que cada estrella podría ser el hogar de planetas donde podría existir vida. Y esto es solo una galaxia en el universo, donde, según las últimas estimaciones, hay aproximadamente 2 billones de galaxias. Este número supera incluso las más audaces predicciones de los astrónomos. En cada una de estas galaxias se ocultan billones, o incluso trillones, de planetas, lo que abre perspectivas increíbles para la búsqueda de vida extraterrestre. Pero esto no es todo. En la Vía Láctea no solo hay estrellas, sino también nubes de gas y polvo que son el berceño de nuevas estrellas. Estas nubes, conocidas como nubes moleculares, pueden contener suficiente material para formar millones de nuevas estrellas. Las investigaciones científicas muestran que las estrellas nacen en estas condiciones cada 2 o 3 millones de años. Y lo que realmente impacta, algunas de estas estrellas pueden ser más antiguas que nuestro planeta, existiendo miles de millones de años antes de que la Tierra incluso comenzara a formarse. Compare esto con otras galaxias. En la galaxia de Andrómeda, la más cercana a nosotros, también hay billones de estrellas, pero está destinada a colisionar con la Vía Láctea en 4.000 millones de años. En esta colisión, probablemente se formarán nuevas estrellas, creando un espectáculo aún más brillante en el cielo nocturno. Pero esto no es solo una colisión de galaxias, es un proceso que ocurre constantemente en el universo, ya que las galaxias se atraen entre sí por gravedad. Como resultado de estos psaimodeiones, las estrellas pueden cambiar sus órbitas o incluso fusionarse, formando sistemas estelares más grandes. Y ahora imagine que cada uno de estos objetos estelares podría tener sus propios sistemas planetarios, similares a nuestro sistema solar. En algunos de ellos podrían existir condiciones adecuadas para la vida, similares a las que conocemos en la Tierra. Y lo que es aún más impresionante, en nuestro universo hay estrellas que son mucho mayores y más calientes que nuestro Sol, así como más pequeñas y frías enanas rojas, donde la vida, posiblemente, no podría desarrollarse. Estas estrellas tienen diferentes ciclos de vida, desde las estrellas masivas de corta vida que explotan como supernovas,
hasta las enanas rojas de larga vida, que pueden brillar durante miles de millones de años. Todo esto crea una increíble diversidad en el cosmos que apenas comenzamos a entender. En el espacio existe algo que representa aproximadamente el 27% de toda la universo, y sin embargo, no podemos verlo. Es la materia oscura. Reflexiona sobre esto. Casi una tercera parte de todo lo que nos rodea, pero solo podemos percibir su presencia a través del efecto gravitacional sobre la materia visible. Por ejemplo, cuando los astrónomos observan la rotación de las galaxias, notan que su velocidad de rotación supera con creces lo que se podría esperar basándose en la masa visible. ¿Cómo es posible? La respuesta radica en que la materia oscura, invisible para nuestros ojos, atrae las galaxias, creando un efecto comparable al de una cuerda invisible que arrastra una marioneta. Pero esto no es todo. Imagina que en cada metro cúbico de espacio puede haber muchas partículas de materia oscura en constante movimiento e interacción entre sí. En general, estas partículas podrían ser WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, partículas hipotéticas que aún no han sido descubiertas. Y lo más fascinante, para detectarlas, los astrónomos utilizan complejas instalaciones experimentales, como detectores situados bajo tierra, para reducir el ruido de fondo creado por los rayos cósmicos. Actualmente, experimentos como Lux Zeppelin buscan responder a la pregunta: ¿existen realmente estos WIMPs? Si esto no te parece suficientemente intrigante, ten en cuenta que la materia oscura juega un papel crucial en la formación de la estructura del universo, influyendo en cómo las galaxias se agrupan, cómo se forman las estrellas, e incluso cómo desaparecen. ¿Y qué decir de la energía oscura? Representa aproximadamente el 73% del universo, y según se cree, es responsable de la acelerada expansión del universo. Y lo más impactante, ni siquiera tenemos idea de qué están realmente compuestas estas misteriosas componentes que gobiernan el universo. Imagina un universo que no es único, sino solo una burbuja en un vasto océano de la multiverso. Según la teoría de la inflación, después del Big Bang, que ocurrió hace unos 13.000 millones y medio de años, nuestro universo comenzó a expandirse a un ritmo que no podemos concebir. En ese momento, la temperatura alcanzaba 1.000 millones de grados Celsius, y el espacio mismo se expandía más rápido que la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa si esta expansión no es lo único que ocurrió? Los modelos científicos sugieren que en algún momento, debido a las fluctuaciones cuánticas, surgieron otras burbujas, universos separados, cada uno con sus propias leyes físicas. ¿Te imaginas algo aún más impactante? Estas burbujas pueden tener diferentes estructuras. Un universo puede estar completamente lleno de materia oscura, mientras que otro puede ser tan vacío como el espacio entre las estrellas. En algunos universos, incluso pueden existir versiones alternativas de nosotros mismos, tomando decisiones completamente diferentes. Esto se convierte en un juego de la mente, donde cada universo es un experimento separado de la naturaleza. Algunos científicos, como el físico teórico Alexei Starobinsky, dicen que si pudiéramos ver toda la multiverso, podría parecer un mar infinito de burbujas, cada una con sus propias propiedades únicas. También existen teorías que sugieren que la interacción entre estas burbujas puede causar diversas anomalías en nuestro universo, como agujeros negros o incluso explosiones cósmicas. Y esto no es solo una hipótesis. Algunas observaciones, como las anomalías en el fondo cósmico de microondas, pueden ser rastros de estas interacciones. Pero espera, esto no es todo. Imagina que en nuestro universo hay regiones que nunca podrán interactuar entre sí debido a la constante expansión del espacio. En este contexto, imagina que en uno de los universos no existe el tiempo como lo entendemos. Es difícil de creer, pero según algunos modelos, en otras burbujas, incluso pueden faltar las leyes físicas fundamentales que consideramos como verdades. Esto abre fascinantes posibilidades para la ciencia ficción y las reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Y lo más loco de todo, a medida que los científicos continúan investigando estos temas, las posibilidades son infinitas, y cada nuevo hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de lo que es el universo.
En Venus, un día es más largo que un año. La rotación completa alrededor de su eje tarda 243 días terrestres, mientras que una órbita completa alrededor del Sol solo tarda 225 días. Imagina lo que sería pasar más tiempo en la oscuridad que en la luz, cuando en la Tierra estamos acostumbrados a la alternancia de día y noche. Pero lo más increíble es que la rotación de Venus es en sentido opuesto al de la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar. Es decir, si estuvieras en la superficie de este planeta, verías cómo el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Pero esto no es todo. La atmósfera de Venus es 80 veces más densa que la terrestre, y la temperatura en la superficie alcanza los 360 grados Celsius, suficiente para derretir el plomo. En tales condiciones, donde la presión es comparable a la que soportan los habitantes de los fondos oceánicos, la vida, tal como la conocemos, parece imposible. Pero lo que más me asombra es que en este planeta existen nubes de ácido sulfúrico que crean un efecto de invernadero, reteniendo el calor y creando condiciones infernales para cualquier forma de vida. A unos 30 kilómetros de altura, donde la presión y la temperatura son más soportables, los científicos sugieren que podrían existir microbios capaces de sobrevivir en estas nubes. Y lo que es aún más impactante, recientes investigaciones han encontrado posibles indicios de fosfino, un gas que en la Tierra se asocia con la vida. Imagina cómo esto podría cambiar nuestra comprensión de la vida en el cosmos. Pero incluso si encontramos vida en Venus, imagina lo complicado que sería investigarla, considerando las condiciones que podrían destruir cualquier aparato espacial en cuestión de horas. Y ahora recuerda, Venus es un planeta donde un día es más largo que un año, y tal vez allí se encuentren las respuestas a preguntas que ni siquiera nos atrevemos a formular. En el espacio se han encontrado moléculas de alcohol, y esto no es solo un descubrimiento curioso, sino un verdadero alcohol cósmico. Imaginen, en las nubes de gas que sirven de cuna para nuevas estrellas, los científicos han encontrado etanol, ese mismo componente que encontramos en las bebidas. Además, en algunas nubes se han detectado moléculas de metanol, lo que añade aún más misterio a este hallazgo. ¿Tienen alguna idea de cuán frecuentes son estas moléculas en el espacio? Resulta que su descubrimiento no es tan raro. En el siglo XX, los astrónomos ya registraban la presencia de diversos compuestos orgánicos en el espacio interestelar, pero el etanol es un caso especial. Las investigaciones científicas muestran que en las nubes de gas situadas a más de 100 años luz de la Tierra, la concentración de moléculas de metanol puede alcanzar varios cientos de partes por billón. ¿Cómo es posible? Los científicos sugieren que estas moléculas se forman gracias a reacciones químicas que ocurren en las partículas de polvo presentes en el medio interestelar. Pero esto no es todo. Algunos investigadores creen que estas moléculas pueden servir como bloques de construcción para la formación de compuestos orgánicos más complejos, que en el futuro podrían llevar al surgimiento de la vida en planetas. Imaginen que estas moléculas, que se forman en el espacio, puedan de alguna manera aterrizar en nuevos planetas, creando condiciones para procesos bioquímicos. ¿Qué les parece aún más impactante? En este contexto, los científicos no solo estudian los alcoholes, sino también los aminoácidos, elementos básicos para la formación de proteínas. Por ejemplo, en algunos meteoritos se han encontrado aminoácidos que podrían haber formado en reacciones químicas en el espacio. Esto nos da una idea de cómo las moléculas complejas pueden formarse no solo en la Tierra, sino también en otros rincones del universo. Así que el descubrimiento de moléculas de alcohol plantea muchas preguntas sobre el origen de la vida y cómo podría desarrollarse en otros sistemas estelares. Y lo más interesante es que esto solo es el principio, ya que los astrónomos continúan explorando nuevas áreas del espacio en busca de hallazgos aún más asombrosos. Por ejemplo, en un reciente estudio en la nebulosa de Orión se han detectado moléculas de formaldehído, que también pueden ser precursores de compuestos orgánicos. Las cuerdas cósmicas no son solo una mera concepción teórica, sino un aspecto fascinante de la física que podría cambiar nuestra comprensión del universo. Imagina objetos unidimensionales que pueden estirarse y comprimirse, creando defectos en la estructura del espacio-tiempo. Estas cuerdas pueden tener un grosor de solo unas pocas billonésimas de metro, pero su influencia en los procesos físicos es colosal. Pueden surgir como resultado de una transición de fase en el nacimiento del universo,
cuando la temperatura alcanzaba valores increíbles en millones de grados Kelvin. En este proceso, podrían formarse regiones con propiedades diferentes, y aquí es donde aparecieron las cuerdas cósmicas. Estas cuerdas pueden tener una densidad increíble, lo que las convierte en posibles candidatas para el papel de la materia oscura. Algunas teorías incluso sugieren que podrían componer hasta el 30% de toda la materia del universo. Pero eso no es todo. Las cuerdas cósmicas pueden deformar el espacio-tiempo a su alrededor, creando anomalías gravitacionales e incluso agujeros negros. Es interesante que puedan estar relacionadas con las ondas gravitacionales, que ya hemos comenzado a detectar con ayuda de dispositivos como LIGO. Y ahora imagina, si estas cuerdas realmente existen, podrían ayudarnos a desentrañar los misterios que se ocultan en el interior de los agujeros negros. Pero eso no es lo más loco. Los estudios muestran que las cuerdas cósmicas pueden interactuar con la materia ordinaria, creando condiciones únicas para la formación de nuevas partículas que podrían existir solo en estas condiciones extraordinarias. Por ejemplo, en el resultado de sus colisiones podrían formarse partículas exóticas, como monopolos magnéticos, que hasta ahora han sido un enigma teórico. Es interesante que si las cuerdas cósmicas realmente fueron creadas en el universo primitivo, podrían ser la fuente del fondo de radiación cósmica que observamos hoy. Además, algunos físicos sugieren que su existencia podría explicar algunas anomalías observadas en el fondo de microondas cósmico. Y lo más asombroso de todo, estas cuerdas podrían dejar rastros en nuestro espacio, que podríamos descubrir algún día con nuevas tecnologías, abriendo completamente nuevos horizontes para entender la estructura del universo y su origen. En Titán, satélite de Saturno, se encuentran lagos de metano que, en cuanto a tamaño, pueden rivalizar con los mayores cuerpos de agua en la Tierra. Uno de ellos, el lago Crazy, ocupa una superficie de aproximadamente 33.000 kilómetros cuadrados. Pero estos no son simples lagos, son verdaderos mares de metano con una temperatura superficial de alrededor de menos 90 grados Celsius. Imaginen el paisaje cuando el cielo está cubierto por una niebla de metano líquido, creando una atmósfera que los científicos alguna vez soñaron al estudiar la antigua Tierra. La atmósfera de Titán está compuesta en un 81% por nitrógeno y en un 8% por metano, lo que crea condiciones únicas, similares a las que existían en nuestro planeta hace millones de años. Y esto no es todo. Las lluvias de metano que caen sobre la superficie forman ríos, lagos y, según las misiones, incluso nubes que recuerdan a las terrestres. ¿Sabían que algo aún más asombroso? Estos ríos y lagos de metano podrían ser lugares potenciales para buscar vida, ya que en la Tierra existen organismos que pueden sobrevivir en condiciones extremas, incluso en un ambiente de metano. Las investigaciones realizadas por la misión Cassini-Huygens confirmaron la presencia de complejos hidrocarburos que pueden servir como base para procesos bioquímicos. Pero esto no es lo más impactante. Los científicos sugieren que en Titán podrían existir equivalentes de los microbios terrestres, adaptados a vivir en tales condiciones. Ahora imaginen esto: océanos de metano que podrían ser el hogar de seres de los que ni siquiera sospechamos. Y si piensan que esto es increíble, sepan que los estudios espectroscópicos han demostrado la presencia de moléculas orgánicas que podrían ser precursores de la vida. Esto abre las puertas a nuevas teorías sobre cómo la vida podría surgir en los lugares más inesperados. Titán no es solo un satélite, es un mundo entero donde los fenómenos que consideramos imposibles pueden volverse realidad. Y lo más impactante de todo, en Titán hay incluso dunas arenosas formadas por metano cristalino, lo que hace que su paisaje sea verdaderamente único. En el centro de la galaxia M87 se encuentra una supermasiva agujera negra, cuya existencia se hizo conocida gracias a la primera imagen en la historia, obtenida en el año 2019 mediante el proyecto Event Horizon Telescope. Esta agujera negra tiene una masa equivalente a 6.000 millones de masas solares, lo que la convierte en una de las más masivas conocidas. Imagina esto. Si la agujera negra estuviera en el lugar de nuestro Sol, absorbería todo el sistema solar, incluyendo la Tierra. Pero ¿cómo lograron los científicos capturar este fenómeno cósmico?
Para ello se necesitaron datos recopilados por 8 radiotelescopios situados en diferentes continentes, creando así un telescopio virtual del tamaño de un planeta. El proyecto utilizó radiación sincrotrónica para obtener una imagen clara, y como resultado, en la imagen vemos un brillante anillo de gas y polvo girando alrededor de la agujera negra, mientras que la misma agujera aparece como un oscuro punto en el centro de este brillante remolino. Pero esto no es lo más impactante. Esta imagen confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la gravedad y el tiempo. ¿Sabías que las dimensiones de este objeto son colosales? Si la agujera negra estuviera en nuestra Vía Láctea, su influencia se sentiría a una distancia superior a los 30.000 años luz. Los científicos continúan investigando las inmediaciones de M87 para entender cómo se forman las agujeras negras y cómo influyen en su entorno. Por ejemplo, las observaciones muestran que las agujeras negras pueden emitir potentes chorros de energía que pueden afectar a las galaxias e incluso a la formación de nuevas estrellas. Estos chorros pueden alcanzar una longitud de millones de años luz, destruyendo y formando materia a su alrededor. Y, para colmo, las agujeras negras no solo absorben todo lo que encuentran, sino que también pueden actuar como catalizadores para la creación de nuevos sistemas estelares. ¿Sabías que algo aún más impactante? Las investigaciones muestran que la agujera negra en el centro de M87 puede estar relacionada con otras agujeras negras en las galaxias, creando complejas estructuras que apenas comenzamos a entender. En el espacio, existen planetas que pueden causar asombro por su naturaleza. Son los Neptunos calientes. Imagina un mundo donde la temperatura de la superficie alcanza los 1000 grados Celsius y la atmósfera está llena de nubes ácidas. Esto no es ciencia ficción, sino la realidad para algunos exoplanetas que se encuentran muy cerca de sus estrellas. Estos planetas, similares a Neptuno pero mucho más extremos, orbitan alrededor de sus soles a una distancia 10 veces menor que la que separa a la Tierra del Sol. Esto significa que un año en un Neptuno caliente puede durar solo unos días. ¿Y sabías que es aún más increíble? En estos planetas pueden existir vientos poderosos que alcanzan velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, capaces de soplar nubes y formar fenómenos atmosféricos únicos. Piensa en el planeta Kepler 22b, que se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella, pero cuya temperatura, probablemente, es demasiado alta para la vida tal como la conocemos. Ahora imagina que en estos planetas pueden existir océanos, no de agua, sino de roca fundida. Estas condiciones crean presiones atmosféricas increíbles que pueden superar en decenas de veces la presión terrestre. Algunos científicos sugieren que bajo esta atmósfera pueden existir océanos de hidrógeno y helio que se comportan de manera completamente diferente a como lo hacen en la Tierra. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En la atmósfera de los Neptunos calientes pueden formarse nubes de diamantes. Sí, has oído bien. Debido a las altas temperaturas y presiones, el carbono puede cristalizarse en diamantes, depositándose en la superficie del planeta. Este descubrimiento nos plantea una pregunta. ¿Qué más esconde el cosmos? ¿Cuáles son las condiciones reales en estos planetas y qué pueden decirnos sobre la formación de sistemas planetarios? Las investigaciones continúan, y cada nuevo descubrimiento nos acerca a la comprensión de estos mundos misteriosos que pueden estar más cerca de lo que pensamos. Surge la pregunta, ¿qué secretos aún guardan los Neptunos calientes y qué podremos descubrir sobre ellos en el futuro? Los pulsares son verdaderas enigmas cósmicos, estrellas de neutrones en rotación que pueden emitir ondas de radio con tal precisión que pueden ser utilizadas como relojes espaciales. Imagina una estrella del tamaño de una ciudad, pero con una masa varias veces mayor que la de nuestro Sol. Estas estrellas dejan rastros de ondas gravitacionales que los científicos pueden detectar incluso a miles de años luz de distancia. Pero lo más asombroso es la velocidad con la que giran. Algunas de ellas pueden completar una revolución en solo una milésima de segundo. ¿Sabes qué ocurre cuando un pulsar gira a esa velocidad? Sus ondas de radio crean pulsaciones que se pueden observar como señales similares a un faro, con una precisión de una milésima de segundo. Esto significa que pueden ser utilizados como relojes espaciales que no se desvían ni un instante.
Las investigaciones científicas muestran que los pulsares pueden ser tan estables que sus oscilaciones pueden servir como base para mediciones de tiempo de alta precisión. Por ejemplo, el pulsar PSR JOSA 043747 TINSO, que se encuentra a solo 430 años luz de la Tierra, se considera uno de los relojes más precisos de nuestro universo. Si pensabas que esto es increíble, espera a escuchar sobre los pulsares en sistemas dobles. En tales sistemas, dos pulsares giran uno alrededor del otro, creando condiciones únicas para el estudio de las ondas gravitacionales. Esto permite a los astrónomos probar las teorías de la relatividad con una precisión sin precedentes. Pero esto no es todo. Los pulsares también pueden emitir ondas gravitacionales, abriendo nuevos horizontes en el estudio de los agujeros negros y sus interacciones. ¿Qué te parece aún más impactante? Pueden ser utilizados para buscar materia oscura, que compone aproximadamente el 27% de la masa de todo el universo. Con la ayuda de los pulsares, los astrónomos pueden rastrear anomalías en su movimiento que pueden indicar la presencia de materia oscura en sus alrededores. Y considerando que en nuestra galaxia hay solo unos 200.000 millones de estrellas, imagina cuántos descubrimientos nos esperan. Cada nuevo pulsar abre camino a la resolución de los secretos del cosmos que aún no conocemos. En nuestro sistema solar, existe una región de la que muchos ni siquiera sospechan: el cinturón de Kuiper, que comienza justo después de la órbita de Neptuno y se extiende hasta 50 unidades astronómicas desde el Sol. Imaginaos, miles de objetos helados, entre los cuales se encuentra Plutón, han sido descubiertos en esta región misteriosa. Plutón, que antes se consideraba el 9º planeta, ahora se clasifica como un planeta enano, y su diámetro es de aproximadamente 213 kilómetros. Pero lo más interesante es que Plutón no está solo. En el cinturón de Kuiper se han encontrado más de 36 objetos con un diámetro superior a los 200 kilómetros. Estos gigantes helados pueden contener mucha información sobre la formación de nuestro sistema solar. Pero esto no es lo más extraño. Muchos de ellos tienen sus propios satélites, y por ejemplo, Caronte, el satélite más grande de Plutón, tiene un diámetro de aproximadamente 11 centésimas del diámetro de su planeta padre. Esto crea un sistema único donde ambos cuerpos giran alrededor de un centro de masa común, situado fuera de Plutón. Y ahora imagina esto. En el cinturón de Kuiper hay objetos que pueden tener atmósferas, como los planetas. Por ejemplo, en el objeto llamado Titán, que se encuentra más allá de Plutón, la temperatura alcanza los 300 grados bajo cero, y allí pueden existir lagos de metano líquido. Esto abre perspectivas increíbles para los astrónomos que estudian la posibilidad de vida en tales condiciones extremas. ¿Sabías que hay algo aún más impactante? Algunos de estos cuerpos helados pueden contener moléculas de agua congelada y compuestos orgánicos, lo que podría significar que en las profundidades del cinturón de Kuiper se ocultan secretos que cambiarán nuestra comprensión de la vida en el cosmos. Y esto es solo el principio. Los científicos continúan explorando el cinturón de Kuiper, y recientemente se han descubierto objetos que podrían ser incluso mayores que Plutón, lo que pone en duda todas nuestras ideas sobre el tamaño y la composición de los planetas enanos. Imaginen que la observada universo tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz, aunque solo tiene 13 años y 8 décimas de millón de años. ¿Cómo es posible? Es como si intentaran entender cómo algo podría crecer hasta un tamaño que supera su edad, y aquí entra en juego el paradigma de la expansión del espacio. Cuando hablamos del universo, no nos referimos solo a la distancia entre las estrellas y las galaxias, sino también a la propia tela del espacio-tiempo, que se expande constantemente. En el principio, en el momento del Big Bang, toda la materia y la energía estaban concentradas en un punto minúsculo. Luego, en un instante, ocurrió la explosión que marcó el inicio de nuestra existencia. Pero lo que realmente asombra es que en los primeros instantes después del Big Bang, el universo se expandía a una velocidad que superaba la de la luz. Sí, no se equivocan. En ese momento, mientras la luz solo puede moverse a una velocidad máxima de 300.000 kilómetros por segundo, el espacio mismo puede expandirse más rápido. Esto significa que algunas regiones del universo están tan lejos que su luz aún no ha llegado hasta nosotros.
De hecho, muchas galaxias que podemos observar hoy están a una distancia de más de 46.000 millones de años luz de nosotros. ¿Cómo es posible? Porque el espacio entre ellas y nosotros sigue expandiéndose. Pero esto no es todo. Las observaciones actuales muestran que la expansión del universo está acelerándose. Este descubrimiento fue posible gracias a las observaciones de supernovas en los años 90 del siglo XX, cuando los astrónomos notaron que la luz de estos objetos distantes comenzaba a desvanecerse, lo que indica que se alejan de nosotros más rápido de lo que pensábamos. Y aquí surge de nuevo la pregunta: ¿qué es lo que causa esta aceleración? La respuesta podría estar en la enigmática energía oscura, que, según las estimaciones, representa aproximadamente el 76% de toda la energía del universo. Sí, no se equivocan. Casi el 75% de nuestro universo está compuesto por sustancias y fuerzas de las que apenas sabemos algo. Es como si encontraran una habitación completa en su casa que nunca han visto y que ocupa la mayor parte del espacio. Cada nueva galaxia que descubrimos añade a este misterio, y los científicos de todo el mundo trabajan para desentrañar los secretos que guarda. Pero lo más loco de todo es que incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nunca podríamos alcanzar el borde del universo observable. Es simplemente imposible. Y esto nos deja con muchas preguntas sobre lo que hay más allá de lo que podemos ver. En el planeta HD 189,733b, donde la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius, caen lluvias de fragmentos de vidrio. Imaginen un mundo donde cada lluvia no es solo agua, sino trozos mortales de vidrio que caen del cielo a una velocidad de hasta 8.700 kilómetros por hora. Esto es 20 veces más rápido que el huracán más rápido en la Tierra. El viento en esta exoplaneta es tan fuerte que puede derribar edificios y las condiciones atmosféricas crean una verdadera tormenta donde cada instante puede ser el último. Lo más impactante es que esta planeta está a solo unos 40 años luz de nosotros y los científicos llevan mucho tiempo estudiando sus características inusuales. La atmósfera de HD 189.733b incluye nubes de silicio, lo que explica la aparición de estas lluvias mortales. ¿Pero qué hace que este planeta se caliente tanto? La causa es su proximidad a una estrella que es mucho más caliente que nuestro Sol. Esta estrella emite una gran cantidad de energía, lo que impide que la planeta se enfríe y mantiene su superficie caliente. En tales condiciones, la vida tal como la conocemos sería imposible. Pero, ¿y si en esta planeta existe algo de lo que ni siquiera sospechamos? ¿Qué es aún más impactante? En HD 189.733b no existe día ni noche, ya que orbita tan rápidamente alrededor de su estrella que una parte siempre está orientada hacia ella y la otra en la oscuridad eterna. Esto crea un clima único, donde una mitad del planeta está secada por el calor y la otra congelada hasta temperaturas extremas. ¿Qué ocurre en este planeta misterioso en la oscuridad? Estas condiciones pueden ocultar increíbles fenómenos geológicos que ni siquiera podemos imaginar. ¿Y si hay enormes volcanes que escupen lava que se convierte instantáneamente en vidrio? Estas ideas pueden parecer distantes de la realidad, pero al estudiar HD 189.733b, abrimos nuevas perspectivas sobre cómo podría verse la vida en condiciones extremas. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a entender que más allá de nuestro mundo existen fenómenos asombrosos de los que ni siquiera sospechamos. ¿Podremos algún día ver esta planeta con nuestros propios ojos? Cada día, aproximadamente, caen sobre la Tierra unos 100 toneladas de material cósmico en forma de polvo meteorítico. Imaginen. Es como si sobre su cabeza cayesen pequeños fragmentos de estrellas que alguna vez recorrieron billones de kilómetros en el espacio. Estas partículas pueden ser minúsculas, apenas unos pocos micrómetros de diámetro, pero su influencia en nuestro planeta es colosal. Pero esto no es todo. Algunos de estos meteoritos, al caer, pueden contener minerales raros como la olivina y la coesita. ¿Saben qué es la coesita? Es un mineral que puede contar cómo se formó nuestro sistema solar. Cada año, al menos 7.000 toneladas de estos meteoritos se desintegran en la atmósfera, creando impresionantes lluvias de meteoros. Estas explosiones de luz, que se producen al quemarse los meteoritos, pueden alcanzar temperaturas de hasta 3.000 grados Celsius.
Y esto no es solo un espectáculo. Estos fenómenos ayudan a los científicos a estudiar la composición de los cuerpos celestes y su influencia en la Tierra. Pero, ¿cómo afectan exactamente estos meteoritos la vida en el planeta? No lo creerán. Algunos investigadores creen que los meteoritos pueden ser la fuente de compuestos orgánicos necesarios para el origen de la vida. Por ejemplo, en un meteorito encontrado en la Antártida se encontraron aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Este descubrimiento pone en duda toda nuestra concepción sobre cómo pudo surgir la vida en la Tierra. Y esto no es el único descubrimiento misterioso. Los científicos también encontraron restos de microbios antiguos en meteoritos que podrían haber existido hace millones de años. Pero esto no es lo más interesante. En algunos casos, los meteoritos pueden llevar mensajes de otros planetas. Por ejemplo, el meteorito llamado Allahabad contiene rastros de agua, lo que plantea la pregunta: ¿podría haber existido vida en Marte? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En los meteoritos del cinturón de asteroides se encontraron cristales que podrían estar relacionados con la formación de la vida en otros planetas. Solo imagine que podemos encontrar pistas sobre cómo es la vida en otros mundos simplemente estudiando estos pedazos de cielo. Y lo más impactante, cada año, la Tierra recibe más de 200 meteoritos que pueden pesar hasta 100 kilogramos, y esto es simplemente increíble. En el polo norte de Saturno existe algo asombroso. Una tormenta hexagonal de aproximadamente 25.000 kilómetros de diámetro que ha estado rugiendo durante décadas. Esta tormenta tiene la forma de un gigantesco hexágono, y este patrón geométrico no es solo una rareza de la naturaleza, sino el resultado de complejos procesos atmosféricos. Imagina. Cada lado de este hexágono tiene una longitud de aproximadamente 14.000 kilómetros, similar a la distancia entre Nueva York y Los Ángeles. ¿Pero qué causa esta forma tan inusual? Los científicos sugieren que un flujo de aire que se mueve a una velocidad increíble crea vórtices estables que mantienen la tormenta en esta forma geométrica tan estricta. Observa. La velocidad del viento en esta tormenta puede superar los 200 kilómetros por hora, lo que solo aumenta su poder destructivo. Pero lo más interesante es que la tormenta hexagonal ha existido en Saturno durante más de 30 años y su estructura ha permanecido estable durante todo el tiempo de observación, lo que pone en duda nuestras ideas sobre la dinámica de los fenómenos atmosféricos. ¿Cómo es posible? ¿Crees que esto es el límite? Dentro de este hexágono se oculta otro fenómeno asombroso. Nubes que giran a la misma velocidad que la tormenta, creando efectos de color brillantes que varían desde el amarillo-marrón hasta el azul. ¿Sabías que algo aún más impactante? Dentro de las tormentas de Saturno pueden ocurrir relámpagos que son millones de veces más potentes que los terrestres y solo son visibles durante condiciones atmosféricas especiales. La tormenta hexagonal no es solo un fenómeno climático, sino un verdadero misterio que sigue asombrando a científicos y astrónomos en todo el mundo. Pero ¿cuánto tiempo podrá mantener esta estabilidad? Los científicos creen que con cambios en las condiciones térmicas del planeta, la tormenta podría comenzar a cambiar, y esto podría hacerla desaparecer. Sin embargo, su poder y misterio solo aumentan. En este fenómeno de la naturaleza se ocultan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de los procesos atmosféricos, no solo en Saturno, sino también en otros planetas del sistema solar.